en el día de mañana se espera una reunión en el Congreso de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo, o mejor dicho, votar el acuerdo a que llegó la administración Biden con el liderazgo republicano en el Senado, encabezado por el senador McCarthy, respecto del aumento del techo de la deuda pública en Estados Unidos, y de esa manera evitar que por primera vez en la historia la economía de Estados Unidos, o mejor dicho, el gobierno de ese país, impague un título de deuda pública en toda su historia. Y es que parece que la racionalidad económica pudo más que el ambiente político que llevaba tanto al presidente Biden como a la oposición republicana a no llegar a un acuerdo que limitara o que evitara el impago de los títulos de Estados Unidos, como dijimos anteriormente. Eso sí, se reducen muchos gastos en lo adelante, pero el gasto en armamentismo o el gasto de deuda se aumenta de forma importante para apoyar a Ucrania en el conflicto bélico que tiene luego de la invasión de Rusia a ese país. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en Cae en la Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas de República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, se espera para mañana que el acuerdo a que arribaron la administración Biden, el propio presidente de Estados Unidos así lo anunció, junto con el senador McCarthy de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos, pues pueda ser refrendado. Ya tanto la bancada demócrata como republicana están enteradas y ya se han filtrado los principales acuerdos que implicarían de alguna manera pues reducción en temas de carácter social para los próximos 2 años, para 2 periodos fiscales, tanto para el 2024 como el 2025. También ahí se hablaría o se acordaría que los estudiantes tendrían que pagar por los créditos universitarios, volver a pagar. Hay que recordar que el pago de los créditos universitarios pues fue congelado en medio de la pandemia, la llegada del COVID-19, y desde el año 2020 están congelados por una decisión de la administración del presidente Biden. También otros temas, digamos que se reduce un poco el paquete de auxilio pendiente, producto del COVID-19, que todavía no ha agotado la administración del presidente Biden, pero donde sí no hay sacrificio, o mejor dicho, hay un aumento, o se va a permitir un aumento en el gasto, es en el gasto de armamento, el gasto armamentístico para apoyar la contienda bélica que se está llevando a cabo en territorio ucraniano. Ya se adelantaron unos 48 aviones F-16 y lógicamente va a seguir Estados Unidos pues apoyando esta conflagración bélica, repito, en territorio ucraniano, luego de que fuera invadido ese país por Rusia. Eso de alguna manera va a acrecentar toda esta fragmentación económica global y con otros elementos que estarían ahí pendientes. Y es que era esperable este acuerdo, porque actualmente el signo monetario de los Estados Unidos, el dólar, está siendo desafiado por otras economías. En la mañana de hoy, Arabia Saudita anunció que quiere ser financiador del Banco de Desarrollo de los BRICS. Imagínense, un banco que está sustentado por Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, y que además entonces obtendría recursos del principal agente o jugador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Imagínense que esto va a implicar que las economías podrán pagar, tanto a Arabia Saudita y a ese nuevo bloque que está teniendo cada día más éxito, como es el tema de los BRICS, pues podrían pagar en sus propias monedas. Eso de alguna manera desafía al dólar como signo monetario líder del intercambio comercial global. Entonces, imagínense si en medio de un desafío de otras economías al signo monetario de Estados Unidos no se hubiera llegado a un acuerdo para aumentar el techo de deuda y evitar que los títulos del gobierno de Estados Unidos podrían ser pagados a sus acreedores. Imagínense la locura que hubiera pasado y, lógicamente, el dólar hubiese perdido valor, por así decirlo, o confianza respecto de su poder para realizar operaciones de comercio internacional. Digo esto porque de verdad que el mundo está cambiando muy rápido y hay algunos resultados electorales recientes. En segunda vuelta el presidente Tayyip Erdogan pues se mantuvo en el poder, gobernaría por 25 años consecutivos Turquía, que Turquía tiene una característica, que es el principal país de la Unión Europea que sigue recibiendo petróleo de los Urales sin ninguna restricción, es decir, petróleo de Rusia. Y actualmente, creo que en este o el próximo año, cumple Turquía 100 años de su fundación, de su padre de la patria, el general Mustafa Kemal, el Atatürk, el padre de los turcos,
que fue el fundador de ese país luego de la caída del Imperio Otomano. Hay que resaltar que de estos 100 años, bueno, Erdogan lleva 20 en el gobierno, una quinta parte, y gobernaría 5 años más. Hay que decir también que en el caso de España, las elecciones autonómicas pues fueron ganadas en mayor proporción por el Partido Popular, que es el partido, digamos, de oposición, porque sigue gobernando el Partido Socialista Obrero Español con los aliados. Hay que decir que el presidente de ese país, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones presidenciales para el próximo mes de julio, en una jugada que los analistas están todavía viendo cuál es digamos, el objetivo ulterior luego de esta derrota que sufrió ayer el partido de gobierno español. Vamos a ver qué va a pasar, pero sí hay muchos movimientos en el ámbito geopolítico que están poniendo a pensar a todos los analistas, y cada día uno tiene que ver y enterarse de lo que está pasando, porque la incorporación de Arabia Saudita a este nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que preside la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, pues lógicamente es un actor de peso que haría sombra tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial, y ya se estaría apostando con la emergencia de este nuevo bloque en Asia y países que se van sumando, porque hay que establecer que en los próximos 5 años ya se está hablando de que los BRICS como bloque comercial para explicar el Producto Interno Bruto Mundial, hoy los BRICS tienen mayor poder, son más ricos en términos económicos, o mejor dicho, tienen una mayor proporción del Producto Interno Bruto Mundial que los países del G7. Entonces la situación global, luego de esta fragmentación, decoupling, como dicen los norteamericanos, que estaba advirtiendo el Fondo Monetario Internacional que iba a pasar luego de la invasión rusa a Ucrania y de las sanciones impuestas por Occidente, pues lógicamente ya está poniendo una nueva era. Ya se está hablando del fin de la globalización o como la conocíamos, y que volveríamos a una fragmentación económica con dos bloques. Algunos hablan de una nueva Guerra Fría que partiría el mundo en dos en materia de intercambio comercial, pero todavía hay muchas incógnitas más allá de la guerra y de las sanciones, porque el mundo hoy, si se fragmenta más de lo que se ha estado fragmentando, pues va a afectar el valor de los bienes y servicios a nivel global, porque la productividad de los mismos se va a ver muy afectado. Entonces, vamos a ver qué pasa en este mundo donde el friendshoring está siendo más importante que el nearshoring. Ya no se va a comprar a quien venda más barato, sino a quien tenga una afinidad ideológica con mi bloque comercial. En el caso de República Dominicana, nosotros tenemos nearshoring y friendshoring, es decir, estamos cerca de uno de los principales puertos de la mayor economía del mundo o de la economía que más consume, que es Estados Unidos, y al mismo tiempo somos socios comerciales y tenemos cierta, o por no decir afinidad ideológica bastante importante con los Estados Unidos. Quería hacer estos comentarios porque para comenzar la semana, ya en el próximo martes, es decir, mañana, se estaría anunciando, luego de una votación en el Congreso, en ambas cámaras, de este nuevo acuerdo, y se entraría en los detalles del mismo respecto del aumento del techo de deuda y del aumento en el gasto, que sería para el año fiscal 2024-2025 específicamente, y ver cómo puede coexistir esta racionalidad en términos de gasto público y de techo de deuda con la lógica política de un proceso electoral en Estados Unidos, que ya comenzó a nivel interno de los principales partidos, pero que más adelante pues se enfrentarán los candidatos a la presidencia de este país, que ya se proyecta sería por el Partido Republicano el actual presidente Joe Biden, que ha dicho que aspiraría o que estaría en disposición de aspirar por un nuevo periodo,
Y por el lado del Partido Republicano, pues los dos principales contendores son el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el expresidente Donald Trump. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, pero toda esta geopolítica de alguna manera no solo impacta en el ámbito económico, sino también en las decisiones electorales, como ya estamos viendo a nivel de todo el mundo. Así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche con esta interesante presentación de Marvin Cardosa, derivado de su estudio Mercado Laboral y Educación Superior en República Dominicana, esta vez mirando el desempeño de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en las universidades del país. Marvin, seguimos con esta interesante presentación. Continuamos. Sí. Mira, Marvin, cuando tú ves estos resultados, siempre te hago la misma pregunta. ¿Tú recomendarías a los padres y a los jóvenes que están viendo el programa de hoy a que estudien esas carreras? Claro que sí. El tema de la ingeniería pues son carreras de verdad muy demandadas en el mercado laboral y tiene una alta empleabilidad. Muy importante sí conocer las habilidades también de los hijos antes de
y incentivarlo a que trabajen o que estudien estas profesiones. Para el caso de la ingeniería, en el caso de eléctrica, pues tienen que tener habilidades pues matemáticas ya desde el colegio. En ciencias físicas y matemáticas. Física, matemática. Claro. Bueno, tú dices, bueno, si le gusta mucho la matemática y la física, tú dices, bueno, le va a ir más o menos bien en este tipo de carreras. Si ya le gusta un poquito más otro tipo de materias, por ejemplo, estamos orientadas al arte, ¿no? Bueno, tú dices, pues tal vez arquitectura, arte, música, otro tipo de... Es muy importante también hacer este tipo de exámenes vocacionales o test vocacionales o pruebas para saber, ¿verdad?, cuáles son las competencias y las habilidades primero de los hijos. Y que usualmente en este tipo de ingenierías la inmersión durante el primer año es muy fuerte. Entonces tú tienes que tener una vocación real y efectiva para tu mantenerte el primer año, porque los niveles de deserción durante el primer año en las ingenierías es fuerte. Es fuerte, claro, porque ahí están las materias más de colador que le dicen, claro. Matemática, física, después vienen los cálculos, sí, que también son pesados, que no es fácil. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación que nos trajo Marvin respecto de ingeniería eléctrica y electrónica en las universidades del país. Fíjate que un dato muy interesante, ¿verdad? Que además dijimos que tienen una alta empleabilidad, ¿verdad? Una vez que se gradúan consiguen rápido empleo, pero además cuando están en el mercado laboral se les facilita tener más de un trabajo. Ya. El 80% tiene más de un empleo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el tema del pluriempleo también es sumamente importante en esta profesión. O sea que usualmente tienen empleos formales de 8 a 5 y en la tarde hacen una actividad específica, ya sea como asalariado formal o forman parte de alguna empresa, en algún proyecto, por ejemplo, de construcción o algún tema que haya que, digamos, tomar cartas en el asunto. En el caso de la zona franca también se contratan bastante a este tipo de ingenieros. Claro, coloquialmente podemos decir así que pican, ¿verdad? Y se extienden. Y se extienden. Pero también es una señal también de que existe una demanda de estos profesionales. Pues tú dices, bueno, entre más profesionales, si hubieran más profesionales, pues no tengo que conseguir al mismo para hacer los trabajos. Entonces eso quiere decir que el mercado, y más el sector privado para este tipo de profesión, el mercado lo demanda mucho. Mira qué interesante. Vamos a seguir, señor director. Algo muy relevante, ¿verdad? Y que también le interesa seguramente a los padres o a los mismos estudiantes, voy a decir, ok, esto es una carrera muy remunerada, tiene una alta empleabilidad, perfecto, pero, ok, hemos observado en la información que hay una diferencia también de salario según la universidad donde se gradúe el estudiante. Y aquí podemos ver un ranking, por lo general INTEC es la que tiene, ¿verdad? Los egresados ganan en promedio más que el resto de las universidades, de los graduados de otras universidades. Sí, porque es que esa es la Universidad de los Ingenieros. Y como digo, los laboratorios de mecatrónica apoyan bastante el desarrollo profesional de estos jóvenes. Y qué interesante el ranking. UNAPEC, la Pucamaima. Exacto, es del Instituto Loyola. Del Instituto Loyola, que también está muy bien valorado en el mercado. Así es. De verdad que es interesante. Y esta lámina, Marvin, ojalá y los padres y las, digamos, las instituciones que trabajan con crédito educativo se lo graben, lo tengan bien en la cabeza, porque tiene que ver mucho de dónde egrese y cómo llegue al mercado laboral la capacidad que tengas de devolver el crédito educativo, de pagarlo. Y no es lo mismo egresar de las otras 10 que del INTEC, de UNAPEC, de la Pucamaima o del Instituto Técnico Loyola. Así es. Entonces eso es importante, sobre todo por la familia, que hace un esfuerzo en enviar sus hijos a la educación superior, que sepan que por cada peso invertido, el retorno ahí es importante. El retorno a la educación, pero visto a la educación superior y a las universidades en términos específicos. Claro, a las mismas universidades también les sirve esto, porque entonces dicen, bueno, ¿qué están haciendo las otras que no estoy haciendo yo? Claro. Para que lo valoren más en el mercado a mis estudiantes.
Y bueno, y se toman entonces las medidas del lugar, las oportunidades de mejora están aquí. Están aquí, bueno. Esta es la última lámina de la presentación. Pero en tu experiencia, digamos, ¿qué has visto ya en el mercado laboral con este tema, más allá de la investigación? ¿Qué tú has podido observar? ¿Tú recomendarías que se estudiara esto? Porque también este tipo de ingeniería requiere de una actualización permanente. Claro. Por el cambio tecnológico y todo lo que ello significa. Claro. Bueno, decíamos que la ingeniería eléctrica y la electrónica pues es sumamente importante, no importa el país, y más en República Dominicana cuando, por ejemplo, bueno, vemos, para entender, vamos a decir así, encendido todo el país, prendido todo el país, coloquialmente hablando. Bueno, se necesitan este tipo de profesionales, ¿no? Siempre estamos buscando alternativas también de generación de electricidad. Y más ahora con el cambio climático, el tema de las energías renovables. Sí. Paneles solares, este tipo de cosas. Por eso tú decías que es importante también mantenerse actualizado en estas profesiones. Se ha visto pues que hay un cambio y por supuesto los ingenieros electrónicos pues tienen que estar al día con estos cambios, ¿no? Hay otros cambios también que están surgiendo, porque por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, claro, que ha venido, ¿verdad?, de repente. Entonces, bueno, también involucra también este tipo de profesionales también, ingenieros electrónicos e ingenieros también eléctricos. Que tienen que ver con eso. Bueno, Marvin, muchas gracias y la próxima semana te esperamos con otro capítulo de ese estudio de educación superior y mercado laboral en República Dominicana, que esto es un gran esfuerzo para orientar a las personas, a las familias, a las universidades. Ojalá que el Ministerio de Educación Superior también tenga la opción de colocar este estudio en su página web y contratar actualizaciones de este estudio para orientar a las personas que van a tomar estas decisiones. Porque, señores, decidir qué carrera usted va a estudiar es una decisión que lo acompaña prácticamente toda la vida. Así es. Así es que nada, muchas gracias, Marvin, y vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación.
Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche con esta interesante presentación de Marvin Cardosa, derivado de su estudio Mercado Laboral y Educación Superior en República Dominicana, esta vez mirando el desempeño de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en las universidades del país. Marvin, seguimos con esta interesante presentación. Continuamos. Sí. Mira, Marvin, cuando tú ves estos resultados, siempre te hago la misma pregunta. ¿Tú recomendarías a los padres y a los jóvenes que están viendo el programa de hoy a que estudien esas carreras? Claro que sí. El tema de la ingeniería pues son carreras de verdad muy demandadas en el mercado laboral y tiene una alta empleabilidad. Muy importante sí conocer las habilidades también de los hijos antes de incentivarlos a que trabajen o que estudien estas profesiones. Para el caso de la ingeniería, en el caso de eléctrica, pues tienen que tener habilidades pues matemáticas ya desde el colegio. En ciencias físicas y matemáticas. Física, matemática. Claro. Tú dices, bueno, si le gusta mucho la matemática y la física, tú dices, bueno, le va a ir más o menos bien en este tipo de carreras. Si ya le gusta un poquito más otro tipo de materias, por ejemplo, estamos orientadas al arte, ¿no? Bueno, tú dices, pues tal vez arquitectura, arte, música, otro tipo de... Es muy importante también hacer este tipo de exámenes vocacionales o test vocacionales o pruebas para saber, ¿verdad?, cuáles son las competencias y las habilidades primero de los hijos. Y que usualmente en este tipo de ingenierías la inmersión durante el primer año es muy fuerte. Entonces tú tienes que tener una vocación real y efectiva para mantenerte el primer año, porque los niveles de deserción durante el primer año en las ingenierías es fuerte. Es fuerte, claro, porque ahí están las materias más de colador que le dicen, claro. Matemática, física, después vienen los cálculos, sí, que también son pesados, que no es fácil. Vamos a seguir, señor director, con esta presentación que nos trajo Marvin respecto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en las universidades del país. Fíjate que un dato muy interesante, ¿verdad? Que dijimos que tienen una alta empleabilidad, ¿verdad? Una vez que se gradúan consiguen rápido empleo, pero además cuando están en el mercado laboral se les facilita tener más de un trabajo. Ya. El 80% tiene más de un empleo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el tema del pluriempleo también es muy importante en esta profesión. O sea que usualmente tienen empleos formales de 8 a 5 y en la tarde hacen una actividad específica, ya sea como asalariado formal o forman parte de alguna empresa, en algún proyecto, por ejemplo, de construcción o algún tema que haya que, tomar cartas en el asunto. En el caso de la zona franca también se contratan bastante a este tipo de ingenieros. Claro, coloquialmente podemos decir así que pican, ¿verdad? Y se extiende. Y se extiende. Pero también es una señal también de que existe una demanda de estos profesionales. Pues tú dices, bueno, entre más profesionales, si hubieran más profesionales, pues no tengo que conseguir al mismo para hacer los trabajos. Entonces eso quiere decir que el mercado, y más el sector privado para este tipo de profesión, el mercado lo demanda mucho. Mira qué interesante. Vamos a seguir, señor director. Algo muy relevante, ¿verdad? Y que también le interesa seguramente a los padres o a los mismos estudiantes, voy a decir, ok, esto es una carrera muy remunerada, tiene una alta empleabilidad, perfecto, pero, ok, hemos observado en la información que
Hay una diferencia también de salario según la universidad donde se gradúe el estudiante. Y aquí podemos ver un ranking. Por lo general, INTEC es la que tiene, ¿verdad? Los egresados ganan en promedio más que el resto de las universidades, que los graduados de otras universidades. Sí, porque esa es la Universidad de los Ingenieros. Y como digo, los laboratorios de mecatrónica apoyan bastante el desarrollo profesional de estos jóvenes. Y qué interesante el ranking. Una PEC, la Pucamaima. Exacto, es del Instituto Loyola. Del Instituto Loyola, que también está muy bien valorado en el mercado. Así es. De verdad que es interesante. Y esta lámina, Marvin, ojalá y los padres y las, digamos, las instituciones que trabajan con crédito educativo se lo graben, lo tengan bien en la cabeza, porque tiene que ver mucho de dónde egrese y cómo llegue al mercado laboral la capacidad que tengas de devolver el crédito educativo, de pagarlo. Y no es lo mismo egresar de las otras 10 que del INTEC, de una PEG, de la Pucamaima o del Instituto Técnico Loyola. Así es. Entonces eso es importante, sobre todo por la familia, que hace un esfuerzo en enviar sus hijos a la educación superior, que sepan que por cada peso invertido, el retorno ahí es importante. El retorno a la educación, pero visto a la educación superior y a las universidades en términos específicos. Claro, a las mismas universidades también les sirve esto, porque entonces dicen, bueno, ¿qué están haciendo las otras que no estoy haciendo yo? Claro. Para que lo valoren más en el mercado a mis estudiantes. Y bueno, y se toman entonces las medidas del lugar, las oportunidades de mejora están aquí. Están aquí, bueno. Esta es la última lámina de la presentación. Pero en tu experiencia, digamos, ¿qué has visto ya en el mercado laboral con este tema, más allá de la investigación? ¿Qué tú has podido observar? ¿Tú recomendarías que se estudiara esto? Porque también este tipo de ingeniería requiere de una actualización permanente. Claro. Por el cambio tecnológico y todo lo que ello significa. Claro. Bueno, decíamos que la ingeniería eléctrica y la electrónica pues es sumamente importante, no importa el país, y más en República Dominicana cuando, por ejemplo, bueno, vemos, para entender, vamos a decir así, encendido todo el país, prendido todo el país, coloquialmente hablando. Bueno, se necesitan este tipo de profesionales, ¿no? Siempre estamos buscando alternativas también de generación de electricidad. Y más ahora con el cambio climático, el tema de las energías renovables. Sí. Paneles solares, este tipo de cosas. Por eso tú decías que es importante también mantenerse actualizado en estas profesiones. Se ha visto pues que hay un cambio y por supuesto los ingenieros electrónicos pues tienen que estar al día con estos cambios, ¿no? Hay otros cambios también que están surgiendo, porque por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, claro, que ha venido, ¿verdad?, de repente. Entonces, bueno, también involucra también este tipo de profesionales también, ingenieros electrónicos e ingenieros también eléctricos. ¿Qué tienen que ver con eso? Bueno, Marvin, muchas gracias y la próxima semana te esperamos con otro capítulo de ese estudio de educación superior y mercado laboral en República Dominicana, que esto es un gran esfuerzo para orientar a las personas, a las familias, a las universidades. Ojalá que el Ministerio de Educación Superior también tenga la opción de colocar este estudio en su página web y contratar actualizaciones de este estudio para orientar a las personas que van a tomar estas decisiones. Porque, señores, decidir qué carrera usted va a estudiar es una decisión que lo acompaña prácticamente toda la vida. Así es. Así es que nada, muchas gracias, Marvin, y vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche.